Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde estés escuchando este programa. Les saluda una vez más el pastor Nico Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. En el día de hoy hablaremos de un tema que nos gusta a los que nos interesan las leyes, la jurídica, el derecho, los códigos, la constitución y la justicia, entre otras cosas similares. Nos gusta todo esto porque en el ambiente bíblico también se manejan todos esos elementos jurídicos, como hemos visto en otros audios y en otros programas, y veremos también hoy un poco más adelante. En todo gobierno normal que se tercie, hay siempre un ministerio que se llama Ministerio Fiscal. Por ejemplo, aquí en España tenemos el muy conocido Ministerio Fiscal, también llamado a veces popularmente la Fiscalía, que es el órgano constitucional del Estado con autonomía funcional en el Poder Judicial y uno de los 3 poderes del Estado que tiene encomendada la acción de la justicia. De la misma manera, estimado oyente, en el gobierno universal de Dios se desarrollan todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y, en este caso de hoy, también el poder fiscal y judicial, por medio del ministerio del Espíritu Santo, que es la persona encargada actualmente de esta función del gobierno de Dios. Sí, ha oído bien, estimado oyente, no estamos inventando nada que no diga la Biblia. El ministerio inicial, fundamental, radical, intencional, argumental, sumarial y judicial del Espíritu Santo en el mundo de hoy es un ministerio fiscal, convenciendo a las personas inconversas de sus pecados, de justicia y de juicio por medio del Código Penal, que es la palabra de Dios. Nosotros los pastores y evangelistas somos colaboradores del Ministro de Justicia del Universo, es decir, somos colaboradores del Espíritu Santo cuando abrimos la Constitución o el Código Civil, es decir, la Biblia, y cuando el Espíritu Santo como si fiscalizara por medio nuestro a los hombres. Cuando abrimos nuestra boca, el Espíritu Santo habla. Cuando abrimos el Código de Dios, con nuestras manos el Espíritu Santo habla. Somos colaboradores de Dios, colaboradores del Espíritu Santo, como si el Espíritu fiscalizara por medio nuestro. El Espíritu Santo es el fiscal general del universo de Dios. Para convencer al mundo de la cantidad de pecados que ha cometido cada persona en toda su vida, para convencer al mundo de que esos pecados merecen justicia, y para convencer al mundo que le espera un juicio si no escapa de ese juicio ahora aquí en la tierra por medio del Evangelio. Todo pastor que en lugar de ser fiscal ante su audiencia, por el contrario les promete mentiras, les endulza los oídos con palabras bonitas. Cuando un pastor elude ejercer su función de colaborador del ministerio fiscal del cielo, ese es un mal pastor, un mal abogado de su alma, estimado oyente. Si su pastor habla de dinero, de prosperidad, de bendiciones, de sanidad, de parar de sufrir, de la buena vida ahora, no está ejerciendo el ministerio fiscal de colaboración con el ministro fiscal, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese pastor está fuera de orden de Dios y en desobediencia, y está en rebeldía a la autoridad del cielo, ejerciendo una función mal hecha. Por lo tanto, ese pastor abogado un día también será juzgado por su mala función ministerial fiscal, por el juez del universo, y no quisiera estar yo en su lugar ese día. Así que tenga cuidado, estimado oyente asistente a esas iglesias, con estos pastores emocionales, motivacionales, materiales, sanacionales, porque a su naturaleza humana, estimado oyente, le encanta escuchar a estos pastores motivacionales, materiales, emocionales, superficiales, bendicionales, abogados falsos de su alma que prometen engañosamente a sus clientes un producto que no existe, lo que en realidad no hay en la Biblia. Por el contrario, le ocultan la verdad jurídica bíblica que le espera a todo hombre. Triste, muy triste, son mercenarios del alma.
Nosotros no somos así, estimado oyente. En nuestro canal y en nuestro ministerio puede ver nuestra clara vocación de abogados fiscales del Ministerio Fiscal del Cielo para hacer la obra fiscal de nuestro ministro fiscal, el Espíritu Santo. Es decir, hacemos lo que Él nos manda: convencer a las almas de pecados, de justicia y de juicio a esos inconversos. Los avariciosos abogados del alma del día de hoy, es decir, los pastores del diezmo y la prosperidad, solo buscan clientes para enriquecerse ellos, no para ayudar a las almas de los hombres delincuentes frente al ineludible juicio de Dios que les espera, ni a advertirles del pecado de justicia y de juicio. Sencillamente les ocultan la verdad y los entretienen con falsas promesas o temas huecos. Así que, si su pastor nunca ejerce de fiscal, es un mal pastor. Si un pastor solo enseña moralidad en su iglesia, es un mal pastor. Si su pastor en su iglesia solo enseña materialismo, es un mal pastor. Si su pastor solo predica pasajes motivacionales, es un mal pastor. Si su pastor lo aburre con las prédicas interminablemente largas, es un mal pastor. Si su pastor llega en automóvil de lujo, es un mal pastor. Si su pastor le promete la buena vida aquí, es un mal pastor. Si un pastor tiene en su iglesia cabras junto con ovejas, que quizás también son cabras, ese es un mal pastor, porque el pastor separa las cabras de las ovejas. El verdadero pastor fiscal es el que predica a los inconversos la ley judicial de Dios, para demostrarle los pecados de las cabras, para demostrarles que les espera la justicia por sus delitos a las cabras, y para demostrarles el juicio irremediable que vendrá sobre las cabras. Un buen pastor debe tener un lenguaje jurídico en su boca, no un lenguaje algodonoso. El ministerio del Espíritu Santo es doble y ordenado. Primero, habla al mundo inconverso de forma jurídica, como dice allí en Juan capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y segundo, cuando esos inconversos han sido convencidos ya de pecado, de justicia y de juicio, y se han convertido por medio del Evangelio verdadero y jurídico, entonces, y solo entonces, el Espíritu Santo los mete en la iglesia y les enseña toda la verdad doctrinal, como lo dice Juan capítulo 16, versículo 13. Entonces el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Por lo tanto, mire muy bien dónde se está congregando, estimado oyente, porque, primero, si en su iglesia su pastor no evangeliza fuera de la iglesia predicando los pecados, la justicia y el juicio venidero a los perdidos, o sea, las cabras, ese no es un buen pastor fiscal. Y segundo, si esa iglesia no tiene toda la verdad doctrinal correcta, esa no es una buena iglesia ni está guiada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo guiará al pastor y a la iglesia a toda la verdad, como lo acabamos de leer en el libro de Juan. No guiará a media verdad, no a 3/4 de verdad, no al 99% de la verdad, no, sino a revelar y disfrutar de toda la verdad. Por lo tanto, no puede haber ni una sola doctrina equivocada en esa iglesia donde estás. Si hay diezmos, gritos, lenguas, caos, música moderna, desmayos, pastoras, materialismo, inmoralidad, lluvia de oro, bailes, mujeres cantando, psicología, divorcio, pérdida de la salvación, unicitarismo, calvinismo, adventismo, mesianismo, salvación por obras, profetas, apóstoles, lujos, mundanalidad, sanidades, maldiciones generacionales, milagrismos, si se predican las doctrinas de la desgracia, si la salvación se pierde, si siguen a María, si solo hablan de prosperidad y dinero, si no creen en la pluralidad trina de Dios, si el pastor no es un pastor judicial para los inconversos y no predica contra el pecado, entonces escapa de ahí como del fuego, porque ese lugar y ese pastor no está siguiendo ni sometido al ministerio fiscal
del cielo. Que conste en acta. No es tan difícil conocer toda la verdad doctrinal, estimado oyente. Este ministerio conoce toda la verdad doctrinal. Por lo tanto, si hay alguna doctrina errada en esa iglesia donde estás, entonces ese pastor y esa iglesia no están guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu fiscal nos lleva a toda la verdad. Es pura lógica, estimado oyente. Recuerde que las dos funciones del ministerio del Espíritu Santo son: primero, el ministerio fiscal a los inconversos, y segundo, el ministerio doctrinal y relacional con el Señor Jesús para los convertidos. Por lo tanto, todos esos pastores o pastoras que enseñan los frutos del Espíritu Santo, que enseñan los dones del Espíritu Santo, y que les encanta enseñar del poder del Espíritu Santo, que por cierto no lo conocen, pero no enseñan prioritariamente y previamente el evangelio jurídico, es decir, no enseñan la parte jurídica y fiscal de la palabra de Dios a los perdidos, ni enseñan toda la verdad doctrinal luego a los creyentes, entonces puedes estar completamente seguro, mi estimado oyente, que estás en una auténtica cueva de ladrones frente a un mago de la manipulación retórica, es decir, un mercenario para sacarte el dinero y llevarte a la condenación eterna. Sencillo, pero terrible. Este canal y este ministerio están plenamente asociados en perfecta simbiosis al ministerio fiscal del Espíritu Santo. Trabajamos codo con el Espíritu Santo, brindando nuestra boca y nuestras manos para que el Espíritu Santo, es decir, el ministro fiscal, convenza al mundo de estos pecados. Malos pensamientos, mentiras, malas actitudes, envidias, robos, venganzas, rebeldías, actuar con deshonestidad, disputas, avaricia, codicia, arrogancia, amargura, desobediencia, pereza, peleas, pleitos, insultos, traiciones, quejas, murmuraciones, terquedad, ira, maldades, negligencia, es decir, las cosas mal hechas, la impaciencia, las maldiciones, las burlas, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato, el machismo, la borrachera, los celos, el desprecio, el enojo, la desconfianza, el rencor, las imprudencias, la ambición desmedida, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, las estafas, el hacer diferencias de personas, la herejía doctrinal, la ingratitud, la indiferencia, la fornicación, las orgías, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien, los griteríos, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, el meterse en las deudas, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, el afanarse en la vida, el odio, las injusticias, la cobardía, la religiosidad, el meterse en las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería, la sensualidad, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismeríos, el perjurio, el desorden, el hacer las cosas por interés, la suciedad, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio o el intento de homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto, la extorsión, la ludopatía, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el hacer cosas contra la conciencia, el no amar a las personas, el no ayudar, el estropear el cuerpo fumando, bebiendo, drogándose, tatuándose o por medio de la anorexia y la bulimia, la insensatez, el amor al dinero, la desobediencia a los padres, las fobias,
el no amar a Dios sobre todas las cosas y el no hacer la voluntad de Dios. Todos estos delitos, en algún momento, los hemos cometido de palabra, de pensamiento o de acción, y nos hacen culpables delante del ministerio fiscal del cielo. En segundo lugar, también trabajamos codo con el ministro fiscal del cielo, el Espíritu Santo, para convencer de que esos pecados que acabamos de decir merecen que se les aplique la justicia divina. Pero, no solo estamos aquí como fiscales para hablarte de la justicia que mereces por tus delitos y pecados, sino para hablarte también de que hay un artículo de la Constitución de Dios que te puede hacer libre de esa justicia eterna, y ese artículo es el Evangelio. Escucha bien, estimado oyente, esa justicia que mereces es precisamente la justicia que recibió el Señor Jesús en la cruz, para que tú no recibas la justa justicia del juez del universo el día de tu juicio. Sí, así como lo oyes. Es así de cierto, estimado oyente. Repasa el audio hasta que lo comprendas. Te lo repito desde otro ángulo. Dios Padre derrama sobre su Hijo la justicia divina que tú mereces. Eso por un lado. Por otro lado, Jesús recibe la justicia que tú mereces. Y tercero, si tú te apropias de esa justicia que le cayó al Hijo, entonces el juez y el fiscal del universo te declaran inocente. Maravilloso artículo de la Constitución de Dios. Se llama Evangelio. De estas dos justicias queremos convencerte, estimado oyente. Primero, de la justicia que mereces por ser delincuente ante Dios. Y segundo, que esa justicia que mereces le cayó al Señor Jesús, el hombre inocente. Ahora, si tú reconoces que mereces la justicia divina, y segundo, te apropias de la justicia divina caída sobre el Señor Jesús, ¿sabes lo que sucede? Que Dios te declara justo. Maravilloso ministerio fiscal que tenemos. Esto es el Evangelio. Predicamos una doble justicia, estimado oyente. Predicamos y convencemos al mundo de estas dos justicias. Escucha bien lo que el Espíritu Santo, el Espíritu Fiscal, te está diciendo. Y por último, y para terminar, si tú no reconoces esta información jurídica que este abogado te está diciendo hoy, es decir, todos esos pecados y esas dos justicias, entonces, estimado oyente, prepárate, porque te espera la justicia y el juicio eterno. Hoy es el día de la salvación. Hoy es tu oportunidad de apropiarte de esa justicia del Hijo. Así que, estimado oyente, escúchame bien. Líbrate de la justicia y del juicio divino que te esperan por todos esos pecados que has hecho en tu vida, haciendo lo siguiente. Ve a tu habitación o busca un lugar tranquilo, ponte de rodillas, descálzate en señal de reverencia. Humíllate delante de Dios por todos los pecados que has cometido en tu vida. Y obedece las dos condiciones que pone la palabra de Dios. Primero, reconoce que has cometido todas esas injusticias. Y segundo, aprópiate de la justicia que le cayó al Hijo. Y cuando tú obedeces esas dos condiciones, Dios te declara justo. Y hasta aquí, estimado oyente, lo que el Espíritu Santo, el ministro fiscal y este pastor abogado fiscal hemos querido convencerte hoy, de pecado, de justicia y de juicio en este mensaje. Ahora, si te conviertes al Señor por medio de esos dos pasos que manda el Señor Jesús y que hemos compartido antes, reconocer los pecados por un lado y apropiarte de la justicia del Hijo por otro, entonces ponte en contacto con nosotros y te enseñaremos toda la verdad, que es el otro ministerio del Espíritu Santo para los convertidos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad jurídica, el pastor y abogado bíblico Nikos Ricoy del Ministerio Fiscal Tinajas. Para más consultas, comentarios o preguntas de fiscalidad bíblica, escríbenos.
nikos@gmx.es. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.